Que hermanos, buenos días tengan todos. Vamos a dar comienzo esta mañana. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en este momento. Vamos al libro de Salmos 113. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Salmos 113. Cuando ya lo encuentran, digan un amén. Vamos a dar entonces lectura de una forma alternada. Salmos 113. Dios levanta al pobre. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en las familias estériles, que se goza en ser madre e hijos. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, gracias porque nuevamente estamos en este lugar. Queremos tu bendición, Señor, que todo lo que se haga, Señor, esta mañana sea de bendición para nuestra vida, Padre, y aliento para poder seguir adelante, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque siempre reconocemos que tú te lo mereces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a entonar unos cantos en este momento. Vamos a entonar Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Vamos a entonar tu fidelidad. Ahora vamos a continuar dándole el tiempo también al pastor en este momento. Muy bien, vamos ahora en esta mañana primeramente a dar lectura. Hemos estado leyendo el profeta Isaías y creo que es una de las cosas que pues en lo que nos ha enseñado en su palabra, cómo Dios de verdad ante todo el suceso que ocurrió con el pueblo mantuvo su fidelidad y aún una promesa muy grande, mandándonos a su Hijo para salvarnos. Muy bien, voy a invitar a que en esta mañana abran su Biblia en el libro de Isaías. Vamos a leer capítulo 8, repito, Isaías capítulo 8. ...22 versículos vamos a leer en esta mañana y vamos a leerlo de una manera alternada, esperando que todos los que estamos aquí presentes podamos leerlo fuerte, claro, unidos en una sola voz, y los que están en la transmisión igual puedan tener su Biblia en mano para poder leer y seguir esta lectura en casa. Así que vamos a leer entonces Isaías capítulo 8, si ya lo tienen me indican con un amén. Muy bien, dice la palabra de Dios: Caída de Damasco y Samaria. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Salal-Hasbaz. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salal-Hasbaz. Porque hagas que el niño sepa decir: Padre mío, Padre mía, será quitada la riqueza de Damasco, y los despojos de Samaria, delante del rey de siempre. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo la casa de Jehová, que ahora He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder,
el cual subirá sobre todos sus ríos y posará sobre todos sus riberas. Pasará la Jordán, inundará y pasará adelante, y llegará a la garganta, y extendiendo sus alas llenará las anchuras de tierra. Oh, Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será honrado, proferid palabra y no sea horrible, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llevéis consideración a todas las cosas que este pueblo llama consideración, ni temáis que ellos temen, ni tengáis miedo. a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces te dará por santuario, pero las dos no protegeré, porque era para presentar y por tropezadero para caer, y por gasto y por red del morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y si os dijere, preguntad a los cantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Todos, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Amén. Dando esta lectura, el versículo que recalco, que de verdad debe ser para nosotros no solo nuestra firmeza en nuestra creencia, en nuestra fe, en lo que pueda acontecer en el mundo o lo que pueda asolar al mundo, es decir, en las preocupaciones, en las aflicciones, en las molestias, aún en toda, ahora sí, cosa que podamos enfrentar como humanos. Dice el versículo con fuerza y claridad, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro, dice, temor, y él sea vuestro miedo. Hermano, ok, voy a pedir, aquí en el salón hay sillas extras para acomodar en la parte de atrás si alguien quiere, y hay algunos 3 lugares igual en la parte de aquí adelante para acomodarse. Una vez más quiero decirles que Dios me ha contestado. Con todo lo que hemos estado viendo, y este es parte del anuncio que quería compartir con ustedes, hemos visto que los casos se han disparado últimamente, estas semanas. Obviamente, pues ahora tomando siempre cuidado, sea por parte nuestra o por parte de las personas, familias, siempre pues estamos al pendiente para saber qué es lo que va a prepararse o qué es lo que se va a hacer con la iglesia en referencia a todo esto. Así que yo me siento en paz para decir y dejar como ahora sí lo que vamos a hacer. Esta semana, el día jueves, voy a empezar a visitar repartiendo folletos. Voy a pedirles a los que les gusten o deseen apoyarnos que me digan para entregarles folletos y puedan hacerlo aún cerca de su casa. No tienen que llegar aquí. Yo ya estoy planificándome cómo voy a empezar. Hasta ahora solo vamos a dejar el folleto en los buzones o en la puerta entregándolo. No vamos a tener un contacto todavía por obviamente el cuidado hacia las familias, las personas. 2. El día sábado voy a empezar a visitar a las familias de la Iglesia Bautista Peninsular. ¿Con qué fin?
ya es un momento para empezar a saber qué es lo que en sus corazones y en sus intenciones con la iglesia para estar acá o a través de la transmisión, ya que hemos visto y en un punto algunos se han conectado, otros no he visto para nada. Algunos han estado asistiendo en diferentes tiempos, pero me siento gozoso que siguen todavía en contacto con la iglesia o a través de la transmisión. Entonces, esto es lo que ya vamos a empezar a hacer. Y si alguien gusta apoyar, dígame a través de un mensaje o por llamada para poder coordinarnos y poder saber cómo pueden apoyarnos. En asistencia, los cultos se van a mantener todo este mes de enero, un culto por la mañana de 1 hora, 10 minutos máximo, como hemos hecho. No vamos a abarcar más tiempo, yo creo que es lo considerable para tener el tiempo ahora de la palabra y de la enseñanza y de la alabanza. Y por la tarde vamos a mantener nuestras transmisiones. Recuerden que es a las 7:30 la transmisión. Esto es para que tengamos el tiempo, no solo en casa, para todo lo que se haga, pero también para conectarnos en la tarde. Miércoles, como hasta ahora ha sido un número muy pequeño, vamos a mantener ese culto, es a las 7:30 y esperando que todos los de verdad que se puedan conectar ese día sean de fidelidad, de apoyo y de bendición para cada uno de sus familias. Así que estas son las actividades que vamos a hacer. Ahora, una de las cosas que queremos es que nosotros a través de cada tiempo, sea estar aquí presentes, podamos tener un número reducido. Esto es con un fin de mantener el protocolo que se están, ya que por lo que estuve escuchando y leyendo, ha habido lugares donde ya se están cerrando por la falta de, ahora sí, incongruencia o de aplicar el protocolo, y no queremos caer en ello. Así que tenemos que ser prudentes hasta ese punto, por lo cual tenemos que tener un mínimo aquí o un máximo o un tope para poder estar acá presentes. Yo había preparado este lugar como para tener 35, pero creo que vamos a reducirlo a un número de 20 personas. Esto con un fin. Si llegase a que el número sobrepase, obviamente vamos a entonces ahora a programarnos para qué personas de verdad van a estar, van a venir y poder acomodarnos dentro de ese número. Hasta ahora ha sido una bendición poder ver que las personas que han asistido o han estado con nosotros ha estado dentro de ese número o límite que hemos tenido. Y hoy pues es una bendición ver nuevamente personas, hermanos y algunas visitas. Así que este es lo que queremos hacer ahora en este mes de enero, hasta esperar o ver cuál sería ya el fin de lo que va a ser ahora sí durante todo este 2021, de las actividades, aún de los cultos o de toda la referencia a lo que es el culto religioso. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda con los avisos o las actividades que vamos a manejar. Todavía no vamos a tener obviamente algún tipo de actividad que sea grande, queremos tener cuidado, así que este es el punto. Muy bien, si nadie más tiene duda en referencia a este aviso, vamos a pasar entonces a un tiempo de gratitud antes de entrar a nuestro estudio. Voy a leer primeramente los comentarios que me han compartido ahorita. Y si alguien tiene en esta mañana alguna bendición, gratitud que quiera compartir o petición, vamos a dar el tiempo y el lugar. Dice la hermana Paloma: buenos días, pastor y hermanos, gracias a Dios por un nuevo día de vida, por poder escuchar su palabra, gracias porque Él siempre tiene el control de todo. La hermana Lina dice: buenos días, hermanos, gracias a Dios por sus bendiciones, sus cuidados, por mandarnos una bendición aún en estos tiempos difíciles de un nuevo nieto en la familia. La hermana Esperanza Lagunes: muy buenos días, hermanos, gracias a Dios por sus cuidados, porque grande es su misericordia para con toda mi familia. Todos estamos bien, gracias a Él, Dios los bendiga. Y la hermana Rosa de las Águilas: buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estos han sido todos los comentarios que nos han compartido. No sé si en esta mañana, de los que estamos aquí presentes, alguien tiene alguna gratitud, bendición. Ok, hermano. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, un día más que estamos aquí en la iglesia. Le doy gracias a Dios por la misericordia que tiene con todos nosotros en nuestra casa y también en la iglesia, con los hermanos allá en México. También creo que le doy gracias a Él porque pues siempre nos cuida. También pues, aunque venga ahorita la oleada, pero de color azul en México, yo sé que Él está, Él sabe quién es escogido, los que pueden ir y pueden quedarse. Y pues yo le agradezco a Dios todo lo que nos da cada día y
cada día como para el último. Amén. Creo que es una bendición saber que Dios está en todo lugar, aún con nosotros aquí presentes, aún con los que están en casa y aún con nuestros hermanos en todo el resto del mundo. Amén. ¿Alguien más, alguna gratitud, bendición que quiera compartir esta mañana? Ok, hermana Yamil y después mi esposa. Pues agradezco a Dios por su fidelidad, por su cuidado también en la salud. Anduvimos un poquito resfriados, pero gracias a Dios estamos bien. Le agradezco a Dios por ello, por todo lo que nos suple en el hogar. También porque el día del hermano ya pasó a su presencia. Pues le agradezco a Dios porque ellas supieron mucho en su salud y pues ya está con él. Aunque sí es un motivo de tristeza, pero pues sabemos que tenemos la esperanza de la vida eterna con él. Amén. Creo que, pues como bien dijo la hermana, Dios es muy grande en misericordia, y una de las cosas que, sabiendo cuando alguien sufre, creo que Él pone el punto para poder tener alivio, y en su presencia dice que no habrá más llanto, no más dolor, y creo que es la fe y la esperanza que nos espera poder estar delante de Él. ¿Alguien más? Ok, mi esposa. Doy gracias a Dios porque ayer nos permitió cumplir 11 años de casados, y también por nuestros hijos, por sus vidas y por todo lo que Dios nos da. Amén. Muy bien, otra bendición, un año más para nuestra familia, nuestro matrimonio, y sobre todo, como lo dije, una de las cosas que a un hermano le comenté, posiblemente, no sé si sea el mismo pensar, pero para mí es y no espero que lo malentiendan, al contrario, para mí es muy importante. De todos esos 11 años ha habido malas, ha habido buenas, pero yo he sido muy, muy directo y muy claro. Ha habido más malas, pero las cosas buenas, pocas que hemos tenido, pesan más que lo malo. Así que eso para mí es una garantía de que Dios está presente dentro de mi matrimonio, dentro de mi familia, dentro de nuestra vida personal, porque realmente valió una sola cosa buena que hizo Jesucristo, y creo que eso es lo que nos ha dado el perdón de todo. Amén. Así que seamos ahora siempre fieles a Dios para que tanto en la familia, matrimonio, Él pueda seguir bendiciéndola. ¿Alguien más que tenga alguna gratitud, bendición? Hermana Yo Ruth. también doy gracias a Dios por mi familia, porque se encuentra bien. Pues en este año han muerto 3 familiares, 2 conociendo a Cristo y un primo que no lo conocía, que es médico. Y también tengo otros familiares que todos conocen a Cristo, que también están enfermos de COVID. Amén. Pero Dios está con ellos porque estamos en oración. Amén. Dios es grande, hermanos. Él va a responder en su momento y en tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguna bendición? ¿Gratitud? ¿Petición? Muy bien. Pues antes de pasar a nuestro estudio, pues tenemos visita y creo que es una bendición. Pues ahora sí, Gabriel, gracias nuevamente por estar y acompañarnos, que es hijo de la hermana Nelsie, y esa es una gratitud verle nuevamente, aún también con su esposa. Y pues creo que hay una visita con ellos. No sé si alguien me lo pudiera presentar o... Ok, Dani. ¿Cómo? Álvaro. Ok, Álvaro, bienvenido sea a la casa de Dios. ¿Cómo damos la bienvenida? Bienvenido sea. Y aunque no podamos saludarnos, porque pues es algo del protocolo que tenemos que seguir, sé que delante de Dios, aunque sea la primera vez, esperamos verle nuevamente y que sea para su honra y su gloria de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Pues vamos ahora sí a entrar a nuestro estudio. Vamos a continuar con lo que hemos empezado en la carta de 2 de Corintios. Anteriormente, o el domingo anterior, vimos un punto importante hablando acerca, el tema fue, entramos en el segundo estudio, el segundo capítulo de este libro que hemos estado llevando, y el punto era, no tenemos o no tienes por qué fracasar. No tenemos o no tienes por qué fracasar. Y la parte en lo que nos referimos, o el estudio que empezamos a centrarnos, fue en 2 de Corintios, capítulo 1, y los versículos restantes de este capítulo es del 12 al 24, y arrancamos los primeros 17 versículos del capítulo 2. Repito, en 2 de Corintios, capítulo 1, del 12 al 24, y del 1 al 17 del capítulo 2.
Vamos a dar nuevamente lectura para poder entrar y repasar parte de lo que se vio el domingo anterior. Muy bien, 2 de Corintios capítulo 1, versículos 12 al versículo 24 y del versículo 1 al versículo 17. No vamos a leer todos los versículos que tenemos, solo les voy a indicar los versículos que quiero que lean fuerte y claro en esta mañana para adentrar en el estudio. Dice el versículo 12, voy a invitar a que lo lean conmigo. Si lo tienen, me indican con un amén. Repito el pasaje, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12 van a leer. Después van a leer el versículo 1 al versículo 3 y finalizamos con el versículo 17. Muy bien, 2 de Corintios 1, versículo 12 y el capítulo 2, versículos 1 al 3, finalizando con versículo 17. Ahora, si dice la palabra de Dios, leemos versículo 12, fuerte y claro. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Versículo 1 al 3 del capítulo 2, lean fuerte y claro, dice: esto pues determine para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y versículo 17, fuerte y claro, dice: pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mencioné que hay 3 cosas que Pablo usó o tuvo para no fracasar. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron presentes el domingo pasado vimos 3 cosas y hoy vamos a ver el primero. Lo que es necesario para que el cristiano no fracase para las pruebas, para los problemas. Y mucho más ahora con todo lo que estamos viviendo, es algo que se requiere en nuestra vida. Y la primera es una conciencia limpia. De las 3 cosas que Pablo tuvo y utilizó para no caer en el fracaso, hoy nos vamos a centrar en esta primera: tener una conciencia limpia. Y antes de dar el punto o el énfasis de lo que es este estudio, recuerden que es el libro que se llama Animados en Cristo. El punto que quiero tratar como una introducción son 2 definiciones. La primera definición que te voy a dar, mira, es la ideología, el pensamiento, el significado que puedes encontrar aún en internet, en un diccionario, tal cual, que es tener una conciencia limpia. Y te lo voy a leer, dice así: es la facultad del ser humano en general que le permite elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien o mal, con relación a uno mismo y a los demás. Es pues el conocimiento interno del bien y del mal, es decir, lo que es bueno y lo que es malo. Esto es el significado, una ideología, un pensamiento, lo que es en el punto humano. Ahora, la segunda definición que te doy, hablando en lo espiritual, ¿será diferente a lo que acabo de leer? ¿Será distinto? Déjame decirte, en lo espiritual, y quiero ser muy claro en este punto, el humano puede decir cualquier cosa, pero Dios ya dijo y ya estableció, y sobre eso no hay engaño. Cuando nos creó Dios, nos hizo a su semejanza, ¿sí o no? ¿A qué se refiere con eso? Nos hizo con 3 cosas: inteligencia, emoción y voluntad. Y a través de esto Dios nos da la capacidad de entender
lo que está a nuestro alrededor. Y algo que yo he dicho y he enseñado en la materia acerca de la teología propia o el estudio de la doctrina de Dios, déjame decirte, Dios se ha revelado a través o por medio de la conciencia. Vamos al punto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La conciencia es para darnos a entender lo correcto o lo que no es correcto. No se requiere ni se necesita ser un cristiano para saber qué está bien o qué está mal. ¿O creen que se requiere ser un cristiano? Se requiere ir a la iglesia o que un líder religioso, hablando de cualquier denominación, te diga o te muestre qué está bien, qué está mal. Creo que por conciencia, desde nuestro nacimiento, sabemos qué es lo correcto y qué es lo malo. ¿Sí o no? Esto es hablando de la conciencia. ¿Cuál es el punto en decir para tener una conciencia limpia, como Pablo lo dice, o lo enseña, o lo establece? Como te dije, no requerimos ser un cristiano para captar lo bueno o lo malo. Es tan fácil de entender. Esa es ahora sí una capacidad que tenemos como humanos. Pero algo triste que tenemos que entender como cristianos, como hijos de Dios, espiritualmente hablando, cuando es algo bueno es porque es de Dios. Cuando es algo malo, tristemente es cuando es ausente Dios en ello. Un ejemplo, vamos a buscarlo en su Biblia. No pierdan 2 Corintios capítulo 1 y 2, pero busquen en Romanos capítulo 2. Esta es una cita bíblica que busqué y compartí cuando vimos la teología propia. Romanos capítulo 2, hablando de la conciencia que tiene el ser humano, el hombre. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Muy bien, si lo tienen. Voy a leerlo en voz alta y me siguen con la vista en estos 3 versículos. Dice su palabra: porque cuando los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy claro, pero estamos viendo el punto de la conciencia. ¿Y qué significa tener conciencia limpia, como Pablo lo establece? Acabamos de ver 2 definiciones en lo que respecta al pensamiento del hombre de que es una conciencia limpia, y lo que referencia a lo espiritual, a tener una conciencia limpia que Dios nos da para entender entre lo bueno y lo malo desde nuestro nacimiento. Es decir, un ejemplo, tú y yo sabemos que la Biblia enseña que matar es malo, ¿sí o no? Pero creo que ahora sí, por cuestiones morales, valores, sin tener que meternos dentro del punto espiritual o religioso, nos enseñan, ahora sí, en la comunidad, que matar es malo, ¿sí o no? Y esto es lo que vamos entendiendo de la conciencia. Ahora vamos al punto que Pablo dice: tener una conciencia limpia para no caer en el fracaso. La conciencia es la facultad interna que conoce con nuestro espíritu y aprueba lo que está bien y lo que nos acusa cuando hacemos algo mal. ¿Qué dice Efesios 4:30 hablando del Espíritu? Cuando nosotros no hacemos lo que el Espíritu nos enseña, nos muestra que está bien y queremos nosotros hacer lo contrario. ¿Qué dice Efesios? Voy a pedir al hermano Tony que le pueda dar lectura. Efesios capítulo 4, versículo 30. Si lo quieren buscar igual para poder seguir la lectura, Efesios 4:30. El hermano lee fuerte y claro, dice:
que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Por qué podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo? ¿Por qué se llegaría a entristecer el Espíritu Santo? Por lo malo que hacemos. Por lo malo que hacemos. ¿Qué cosas malas puede hacer el ser humano? Robar, mentir. Ok, eso es lo básico, vamos a decir. Pero ¿qué otras cosas? Ok, ¿qué más? Dar un mal testimonio, ok. ¿Qué más? Alejarnos de la palabra. Ok, alejarnos de la palabra. Y eso es lo que hoy podemos ver frecuentemente en muchos cristianos. Pero, ¿qué podemos hacer más que pueda causarle tristeza al Espíritu Santo? Una de las cosas que enseña Jesucristo o estableció en 2 mandamientos. 1, amar a Dios sobre todo, ¿sí o no? Y lo segundo, amar a ¿quién? Nuestro prójimo, nuestro semejante. Pero ¿sabes qué puede causar que también entristezcamos al Espíritu? Que no amemos a nuestro prójimo, que seamos todo lo contrario, juzgadores, calumniadores. Y podemos encontrar varias palabras que describiera que no tenemos una buena relación con nuestro semejante. Y creo que en 1 de Juan nos enseña que si tú dices que amas a Dios, que tú dices que Dios está contigo porque Dios de verdad te ha amado y tú le amas porque Dios es amor, te dice ahí, ¿cómo puedes amar a Dios cuando odias a tu hermano? ¿Sí o no? Cuando dice Pablo de tener una conciencia limpia, se está refiriendo también a no entristecer al Espíritu, porque cuando nuestra conciencia va concorde al Espíritu Santo, ellos nos dan y aprueba lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando nuestra conciencia dice, esto está mal, y nuestra carne, nuestro yo dice, pero quiero hacerlo, hay una batalla. Y es que cuando el Espíritu se siente triste, porque el Espíritu no te va a obligar, está en ti hacer lo que es correcto o no hacerlo. ¿Sí o no? Somos de libre albedrío. Dejando muy en claro la conciencia, no es la ley de Dios, pero da testimonio de esta ley. Es la ventana que permite entrar la luz, y si la ventana está sucia debido a la desobediencia, entonces la luz que entra por esa ventana cada vez es más difusa. Para ser más claro y preciso, no a través de mis palabras, no a través de este autor de este material, a través de lo que Dios dice, y lo dice muy claro. Busca conmigo Mateo 6, versículo 22 y 23. Y esta vez le voy a pedir, hermano Marcos, que le dé lectura. En Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, hablando acerca de que la conciencia es esa ventana que permite que entre la luz. La luz vamos a tomarla como la palabra de Dios, que cuando entre a través de nuestra conciencia nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a recalcar qué es lo correcto. Pero si nuestra conciencia, en vez de que sea limpia, es todo lo contrario, sucia, la luz que entra cada vez es más difusa. ¿Qué dice en Mateo 6, versículo 22 y 23, hermano? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Para ser muy precisos, Dios dice que a través de nuestros ojos podemos llenarnos de cosas buenas o de cosas malas. Tú me dices, es que yo no entiendo, o no sé por qué, o no es claro la voluntad de Dios. Estás leyendo lo que Dios quiere. Estás buscando de Dios lo necesario para entender su voluntad. Muchas veces nuestros ojos no quieren ver nada de Dios. No quieren nada de Dios. Preferimos nuestros ojos dirigirlos a los placeres
No estoy buscando ni una sola palabra, pero estamos dejando que nuestras vistas, nuestros ojos vean el placer del mundo, lo exterior, que lo que Dios ofrece en su palabra. Por eso Pablo usa esta palabra conciencia 23 veces en sus cartas. Un ejemplo que te voy a dar, voy a leerlo yo, si lo quieres buscar está bien, pero en Hechos 24:16 dice claramente cómo Pablo siempre tiene en cuenta que es muy importante tener una conciencia limpia. Dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Repito, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es lo que quería decir Pablo? Era importante que tenga una conciencia limpia delante de Dios primordialmente y ante los hombres. Te voy a dar un ejemplo para ser muy claro en lo que Pablo dijo. Es como que yo, como un pastor, líder o alguien que esté enseñando, predicando, mostrando que la Biblia es la verdad y se dice muy bonito, se expresa muy bonito, pero cuando yo me quito de este lugar y doy un paso afuera, mi vida es todo lo contrario a lo que dije o prediqué o enseñé o leí. Estoy bien delante de Dios, pero delante de los demás estoy mal. Siempre he dicho, si lo que se predica no va concorde a lo que es mi vida, de nada sirve. ¿Sí o no? Tenemos que ser, por eso, con una conciencia limpia, como dice Pablo. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Para Pablo era importante como persona, como cristiano, como hijo de Dios, tener una conciencia limpia. ¿Y sabes por qué? Cuando una persona tiene conciencia limpia, tiene integridad y no duplicidad. ¿Sabes qué significa la palabra duplicidad? Doble. Hipócrita. De doble cara. Tristemente te voy a decir algo. A veces hay más cristianos hipócritas que las personas que no son. Me duele decirlo porque soy cristiano. Me duele reconocerlo porque soy pastor. Pero esa es la verdad. No solo las personas inconversas o que no son creyentes son hipócritas. Hay más cristianos que lo son. Y yo no busco reconocer, el pastor dice porque... No busco eso. Te lo he dicho, esta no es una iglesia perfecta. No lo va a ser. Pero si tú estás buscando a Dios, lo primero que tenemos que tener es una conciencia limpia. ¿Y por qué te digo que debemos tener una conciencia limpia? ¿Cuál sería el resultado de tener una conciencia limpia? Cuando una persona tiene conciencia limpia, tiene integridad y no duplicidad, se puede confiar en esa persona. Por eso confío en Dios, porque Él no es hipócrita, Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra, como debiéramos ser cada cristiano. ¿Sí o no? Por eso, si tú no quieres caer en el fracaso, debemos tener conciencia limpia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una conciencia limpia? ¿O cuál es el resultado? Tomamos o tomo o tomas en cuenta, pero sobre todo con mucha seriedad, la voluntad de Dios. Busque conmigo el versículo en 2 Corintios, estamos en el capítulo 1, como te dije, no lo pierdas, el versículo 15 al 20, hablando de que cuando tenemos esa conciencia limpia, tomas con seriedad la voluntad, la palabra de Dios. No lo dejamos como cualquier cosa, no lo dejamos como segundo término, sino lo vemos como algo prioritario. Voy a pedir que lean conmigo del versículo 15 al versículo 20, alternado fuerte y claro, en el 20 nos unimos.
Si lo tienen, me indican con un amén. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Como Dios es fiel, en la palabra vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿Todos? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué quiero decirte? Cuando tenemos una conciencia limpia, sabemos que todo lo que hacemos no hay titubeo. Y cuando tomamos siempre en cuenta la voluntad de Dios por nuestra conciencia, para agradar primeramente a Dios, para no ofenderle, para no ser hipócritas, siempre nuestra vida va a glorificar a Dios, va a glorificar a Cristo. Cuando tenemos una buena conciencia o una conciencia limpia, déjame decirte, tenemos una buena relación con Dios, con nuestros hermanos, con nuestro semejante. Pero ¿sabes qué? Sobre todo tenemos una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Te doy un ejemplo. Aquí en 2 de Corintios siempre, mismo capítulo 1 y el resto de los versículos para finalizar este capítulo, 21 al 24. Cuando hay una conciencia limpia, se mantiene una buena relación con el Espíritu Santo. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué dice? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Me encanta el punto, que hablando de la conciencia que el cristiano debe tener para no fracasar, quiero darte un ejemplo muy claro. Hoy en día estamos viviendo una conciencia turbia. ¿Y sabes por qué? Porque el cristiano se espantó, se asustó con este problema, virus, enfermedad, cuando debió mostrar una firmeza en lo que es Dios, lo que significa Dios para nosotros. Y es algo triste ver que los cristianos que deberíamos estar más comprometidos, más aferrados, más entregados, fue todo lo contrario. Eso es lo más triste de hoy en día. Pablo no tuvo fracaso, porque hasta aún en el final de su vida, él pudo clamar y decir, gozo para Dios, he peleado la buena batalla. ¿Y sabes por qué? Porque siempre estuvo tratando de llevar una vida que agrade a Dios, pero sobre todo, que no ofenda a Dios y no ofenda a los demás. Como cristianos debemos tener una conciencia limpia. Y no es una prédica, no es un consejo personal, es un mandato de Dios. Que nosotros debemos ser siempre agradable delante de Él. ¿Sí o no? ¿Qué sería ser agradable delante de Él? Que cuando los ojos humanos no nos ven, pero Él sí, sigamos haciendo lo correcto. Muchos cuando no nos ven decimos, nadie lo va a saber. Nadie lo sabe, nadie lo ve, pero Dios sí. No olvides lo que dice Proverbios, Él ve a tanto buenos y malos.
No hay ningún lugar donde tú o yo nos podamos ocultar de Él. Él nos ve, Él nos observa. Esta semana tuve la oportunidad de trabajar en un lugar donde, wow, esa familia, yo las conocí en esta iglesia. Se lo dije al hermano, él era de aquí, de la iglesia peninsular. Esta familia, tristemente, entre comentarios yo escuchaba, yo me volví ateo. Puede ser broma, pero es como decir, niego a Dios de su existencia, de su creación, de su amor, aún de su salvación. De nuestra boca nunca debe salir esos términos de decir, no creo en Dios. Dios no existe. De nuestra boca debemos decir siempre, gloria a Dios. Ese es tener una conciencia limpia. Porque Dios nos ha amado y nos ha dado, aún como dice en este versículo, vuelvo a leerlo, si lo quieren leer conmigo, dice versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque sabe que tú y yo necesitamos ayuda de Él. Tú y yo no podemos solo contra el mundo, contra todo lo que ofrece el mundo. El mundo cada vez mejora, se actualiza y tiene mejores cosas para ofrecer. Pero no olvides, todo lo que el mundo ofrece es temporal y lo que Dios da es eterno. Para muchos puede ser que, no, pues que no me gusta, no es agradable, no es divertido. No buscamos que sea así, sino buscamos que algo me dé a mí paz, gozo, tranquilidad, y eso es lo único que Dios puede ofrecernos. Y ahora más que nunca, ante todo lo que estamos viviendo, ese debe ser nuestro objetivo, buscar más de Él, tener una conciencia que le agrade, una conciencia, como bien dice, que testifique o dé un testimonio muy claro de que soy cristiano, de que soy hijo de Dios. No de ser un religioso, porque si hablamos de religión, yo soy bautista. Mi religión es bautista, o mi denominación es bautista, pero yo no te estoy hablando de los bautistas, yo te estoy hablando de Dios, de una conciencia que agrade a Dios. Y cuando tenemos esa conciencia, tenemos seriedad en siempre tomar la dirección de Dios. Hoy en día el cristiano que no toma la dirección de Dios es que no tiene la conciencia limpia que agrade a Dios. Siempre pensamos más lo que nos conviene que lo que Dios nos da. Buscamos más lo que nos agrada personal que lo que Dios puede darnos. Y quiero leerte un fragmento de lo que dije, esto tengo que leerlo tal cual. Te voy a decirlo así. Conciencia limpia. Hay malos entendidos entre el pueblo de Dios a menudo. Y a veces son muy difíciles de desenmarañar o de aclarar, debido a que el malentendido conduce a otro. ¿Por qué? Por una conciencia sucia. Una vez que empecemos a poner en la tela de juicio la integridad de otros o a desconfiar de sus palabras, la puerta queda abierta a toda clase de problemas, pero sin que importe lo que en sus acusaciones pudieran decir. Pablo se mantuvo firme debido a que tenía limpia su conciencia. Lo que había escrito, dicho y vivido concordaba. Y después de todo, había añadido a su plan original la frase, si el Señor lo permite. Te voy a decir qué es lo que yo leí. El domingo pasado te dije, ¿sabes cuál era el problema de la iglesia de Corinto con Pablo? Que se molestó con Pablo, porque no iba a ir Pablo con ellos. Él había dicho que iba a ir con ellos y pasar tal vez el invierno, estar con ellos un buen tiempo. Pero cuando Pablo decidió cambiar su plan de ir, dijo, ahora voy a ir primero, luego me voy a Macedonia y paso nuevamente con ustedes. Y cuando hizo Pablo, escribió eso y dijo, la iglesia de Corinto se molestó y empezó a decir que Pablo era un mentiroso, que lo que decía no concordaba con lo que él hacía. Pablo dijo, no se trata de mí, no se trata de ustedes, se trata de la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos hace cambiar de rumbos. Y cuando lo consideramos, créeme,
en su voluntad siempre nos va a dirigir para algo bueno. Pareciera que nos está llevando por un camino muy difícil, complicado, pero créeme, es para algo bueno. Para algo bueno. Y el Pablo lo dejó muy claro cuando dijo las palabras, si el Señor lo permite, 2 versículos, en 1 Corintios, sin buscarlo, 1 Corintios 16, 7, o en Santiago 4, 13, 17. Muchas veces nosotros tenemos ya planes, o decimos, o creemos las cosas, o las establecemos, pero nunca consideramos que Dios es el que tiene la última palabra. Pablo dijo claramente, si el Señor me lo permite. Yo te puedo decir, mañana estoy aquí, pasado mañana estoy aquí, pero si Dios dice que es lo contrario, ¿quién soy yo para ir en contra de lo que Dios estableció? Por eso tenemos que tomar siempre, con seriedad, teniendo esa conciencia limpia para agradar a Dios. Amén. El punto en esta mañana, hablando acerca de tener una conciencia limpia para no fracasar, es que todo lo que tú y yo hagamos, dispongamos, decidamos, primeramente sea para glorificar a Dios. Y este es el fin. Por eso esta mañana te invito a que, así como Pablo estableció la importancia de tener una conciencia limpia, porque el que tiene una conciencia limpia es una persona confiable, íntegra, que no es hipócrita, que no cae en el titubeo, sino está en lo seguro, porque siempre busca la manera de agradar a Dios primeramente y no al hombre. Y eso ahora sí automático, por resultado, hace que su relación va bien, no solo en su vida espiritual, en su crecimiento, en su madurez. Lo que hoy el cristiano tristemente carece. A veces esperan al pastor o al líder o al hermano o a la hermana que le diga qué tiene que hacer para mejorar su condición espiritual. No tienes que esperarlo. La salvación es personal. La relación es personal. Tristemente, si tu papá te dice, tu mamá te dice, tu esposo te dice, tu esposa te dice, entonces ¿qué? ¿Dios no cuenta? ¿No Él nos ya dijo? ¿No Él ya lo estableció? ¿Por qué esperar a terceros cuando ya tenemos al primero? ¿Sí o no? Por eso tenemos que tener una conciencia limpia. Me encanta este estudio que estoy llevando. Personalmente me anima más a mí. Y no por el título, las palabras que dice animados en Cristo, pero sino porque aquel que conoce a Cristo tiene gozo. Pablo lo tuvo. No esperemos a que alguien nos lo diga. Ya lo tenemos. Y es Dios. Vamos a ponernos de pie. Próximo domingo vamos a estudiar ahora el segundo, que es un corazón compasivo. Un corazón compasivo. Y dentro del capítulo 2 vamos a verlo en 2 partes, versículo 1 al 11, hablando del corazón compasivo. Aquellos que de verdad no solo tienen la conciencia limpia, como Pablo, sino también tienen un corazón compasivo hacia los demás. Por eso dijo Pablo, no solo una vez voy a ir, como había dicho, y quedarme un invierno, sino voy a ir 2 veces. Lo que tal vez el pueblo o la congregación, la iglesia, el lugar en Corinto no quería ver, no quería reconocer. Pero a veces es lo que requerimos nosotros para amarnos más como personas y como cristianos. Un corazón compasivo. Muy bien, vamos a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad de tu palabra, porque es ella, ese alimento, ese ser, ese sentir, ese gozo que nos pone en cada corazón para buscarte, para amarte más, pero aún para agradarte a través de nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada persona, cada hermano, cada familia, cada invitado que en esta mañana pudo estar aquí. No ha sido por coincidencia, no ha sido por casualidad, ha sido por tu voluntad, por tu plan. Y así como has permitido, Padre,
que se diese este momento, este día, esta hora, que tu palabra sea ahora, que llegue y transforme cada corazón. Y así también para los que están en la transmisión, Padre, que aunque no estén aquí o no puedan llegar a estar, Padre, en el momento o en el tiempo que tú decidas, que aún desde su hogar, de donde se encuentre, tu palabra sea el que les moldee. No hay excusa ahora para decir, no supe de la prédica, no supe lo que Dios quería, ¿por qué no fui el domingo? Hoy tenemos cualquier medio o forma para poder escucharte, Señor. Basta de tantas excusas para ya no madurar como tus hijos. Ahora más que nunca debemos mostrar que tu amor es más grande que cualquier enfermedad o cualquier obstáculo que nos impida acercarnos a tu casa. Porque tú vives dentro de nosotros. La iglesia es un edificio, el templo son paredes, pero la verdadera iglesia lo formamos cada uno que habita, que está y te tiene a ti en su vida. Gracias, Padre, en esta mañana por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así como estamos, simplemente leo un último comentario. La hermana Mirza, buenos días, bendiciones para todos, gracias a Dios por sus bendiciones, saludos a todos. Muy bien. Vamos ahora a dar lugar al hermano que nos dirija en este último tiempo de alabanzas, para luego finalizar con una oración y terminar nuestro culto en esta mañana. Hermano, vamos a sonar 3 cantos. Va a entonar el cante al Señor. Toda mi vida quiero exaltar
entonar el siguiente. Vamos a orar. Voy a invitar al hermano Marcos desde su lugar para despedir en oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque me pude llegar a tu casa. Padre, te lo damos, Señor, que nos cuide, te damos la providencia, Señor, y nuestra voluntad, poder vernos hasta el miércoles o domingo, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les acompañe y podamos estar en la tarde conectados para ver el mensaje del segundo culto. Entonces, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.